En la boda de mi hija, ella me susurró, «Ya no eres mi familia», y me pidió que no me uniera a la foto familiar. Me quedé en silencio, y cuando llamó a mi consuegro, mi verdadero padre, no creerán lo que hice. 2 horas más tarde, ella perdió el control, y las consecuencias fueron imposibles de detener. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. $25,000. Todos los ahorros de mi pensión estaban doblados en este sobre, presionando contra el bolsillo de mi pecho, como un peso que no podía ignorar. El estacionamiento de la mansión del río se extendía ante mí, una exhibición de riqueza que hacía que mi viejo auto de 15 años pareciera una reliquia de otro siglo. Autos de lujo que costaban más de lo que yo ganaba en 2 años en la fábrica. Me senté detrás del volante, observando a los invitados elegantemente vestidos deslizarse hacia la entrada. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes a medida que probablemente costaban lo que yo gastaba en comestibles durante 6 meses. Mi propio traje, el mejor que tenía, de repente se sintió barato y mal ajustado. El sobre crujió cuando me moví. 6 meses de semanas laborales de 60 horas. 6 meses de saltarme comidas y cancelar planes. Todo para este momento. El día de la boda de Valeria. El día especial de mi niña. Excepto que ya no era una niña. 28 años. Una exitosa carrera en marketing. Casándose con una fortuna que yo nunca podría proveer. La familia de su prometido poseía la mitad del distrito comercial de la gran ciudad. Don Rogelio, su futuro suegro, probablemente podría comprar mi vecindario sin revisar su saldo bancario, pero yo era su padre, eso tenía que valer algo. Salí del auto, enderezándome la corbata por última vez. El aire de marzo traía el aroma de flores costosas y el sonido de música de cuerdas desde los jardines de la mansión. Otros invitados pasaban junto a mí con soltura practicada, cómodos en este mundo de privilegios. Los seguí a distancia, sintiéndome como un impostor. La entrada de la mansión brillaba con candelabros de cristal visibles a través de altos ventanales. Los aparcacoches con uniformes impecables dirigían el tráfico. Todo brillaba con el tipo de elegancia que el dinero podía comprar. El dinero que yo había sacrificado para darle a Valeria la boda que se merecía. ¿Papá? Me giré, con el corazón elevándose al escuchar esa voz familiar. Valeria estaba parada en la entrada, radiante en su vestido de novia. La seda y el encaje la transformaban en algo etéreo, una visión de perfección nupcial. Por un momento, se parecía a la niña que solía correr a mis brazos después de la escuela. «Ah, realmente viniste». Su voz no transmitía calidez ni alegría, solo una leve sorpresa, como si mi presencia fuera inesperada y ligeramente inconveniente. Antes de que pudiera responder, ya se había dado la vuelta. Don Rogelio, doña Cecilia. Su voz se iluminó al instante, musical y amorosa. «Vengan a conocer a mi padre». Don Rogelio se acercó con el paso seguro de alguien acostumbrado a mandar. Alto, de cabello plateado, vistiendo un traje que costaba más que mi alquiler mensual. Doña Cecilia lo seguía, elegante en azul marino, con su sonrisa perfectamente ensayada. «Héctor, mi amigo». El apretón de manos de Rogelio fue firme, su sonrisa amplia y vacía. «¿Cómo te trata la vida en el retiro? Debe ser todo un ajuste desde el piso de la fábrica». Las palabras golpearon como pequeñas agujas. Piso de la fábrica. No trabajo de fábrica, no ingeniería. Piso de la fábrica. Como si hubiera pasado 30 años empujando una escoba, en lugar de diseñar sistemas de manufactura que ahorraron millones a la compañía de su amigo. «Ha estado bien», logré decir. «Felicidades por ganar una hija tan maravillosa». «Oh, ¿nosotros somos los afortunados?», intervino Cecilia, su voz dulce como la miel pero con un trasfondo de acero. «Rogelio, mira qué dulce. Nuestra nueva hija tiene un padre muy trabajador». Trabajador, otra palabra diminutiva.
reduciendo 3 décadas de mano de obra calificada a simple músculo y sudor. Valeria le sonrió, su rostro resplandeciendo con afecto genuino, el tipo de calidez que alguna vez reservaba para mí. ¿No son increíbles, papá? Han sido tan generosos, tan acogedores. Entienden lo que realmente significa la familia. El énfasis en realmente cortó más profundo que la condescendencia casual de Rogelio. Busqué la mano de mi hija, esperando alguna conexión, algún rastro del vínculo que alguna vez compartimos. Ella retrocedió suavemente, manteniendo su perfecta pose de novia. Deberíamos entrar. El fotógrafo quiere empezar con las fotos familiares antes de la ceremonia. Fotos familiares. Las palabras deberían haberme llenado de anticipación. En cambio, algo frío se asentó en mi estómago mientras la veía enlazar sus brazos con Rogelio y Cecilia, caminando entre ellos como si perteneciera allí, como si fueran sus verdaderos padres. Los seguí detrás, olvidado, invisible. El sobre en mi bolsillo se sentía más pesado con cada paso. $25,000, mi sacrificio, mi regalo, mi intento desesperado de probar que todavía importaba en la vida de mi hija. El interior de la mansión me dejó sin aliento. Candelabros de cristal proyectaban patrones de arcoíris sobre los pisos de mármol. Arreglos florales más altos que yo llenaban cada rincón, su perfume casi abrumador. Mesas cubiertas de seda, sillas atadas con cintas que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Todo pagado con mi dinero, mi pensión, mi seguridad, mi comodidad futura, transformado en esta exhibición de lujo que impresionaba a todos, pero no reconocía a nadie. Estaba financiando mi propia irrelevancia. Magnífico, ¿no es así? Una mujer a mi lado suspiró con aprecio. La nueva familia de su hija ciertamente sabe cómo celebrar. Su hija es muy afortunada. Afortunada, otra palabra que se sentía incorrecta, sugiriendo suerte en lugar de amor, azar en lugar de elección. Asentí cortésmente, incapaz de formar palabras que no revelaran el vacío creciente en mi pecho. Valeria se rió de algo que Cecilia susurró, el sonido brillante y musical. Nunca se había reído así conmigo, no en años. No desde que comenzó a escalar la escalera social que la alejaba de las hijas de los trabajadores de fábrica y la acercaba a la respetabilidad. El fotógrafo estaba instalándose cerca del altar, ajustando luces y probando ángulos. Lucas, según el contrato que yo había firmado, $2,000 por la fotografía de la boda. Dinero que gané trabajando turnos dobles, mientras otros hombres de mi edad aprendían a jugar al golf. Por aquí, por favor. Una coordinadora de bodas me guió hacia una sección lateral. Los asientos de la familia de la novia están aquí. Familia de la novia, en singular, como si yo fuera todo lo que quedaba del pasado de Valeria. Una reliquia para ser cortésmente acomodada pero no celebrada. Tomé el asiento designado, observando a Rogelio colocar su mano protectoramente sobre el hombro de Valeria. El gesto era natural, cómodo, la forma en que yo solía guiarla entre la multitud cuando era pequeña. Antes de que decidiera que el amor de la clase trabajadora no era suficiente, que la devoción del piso de la fábrica no podía competir con las conexiones del club de campo. El sobre crujió de nuevo cuando me senté. $25,000. El precio de entrada al rechazo de mi propia hija, comprado con cada hora extra que había trabajado desde el anuncio de su compromiso. Lucas comenzó a organizar su equipo, charlando fácilmente con la familia del novio. Respondían con la confianza casual de personas acostumbradas a ser fotografiadas, documentadas, celebradas. Valeria brillaba bajo su atención, disfrutando del tipo de aprobación social que yo nunca había podido ofrecer. Empezaremos con la familia inmediata, anunció Lucas, su voz resonando en el espacio decorado. Todos los parientes, por favor reúnanse alrededor de la novia. Me puse de pie alisando mi chaqueta, preparándome para tomar mi lugar junto a mi hija. Este era el momento que había estado esperando, el reconocimiento formal de nuestro vínculo, capturado para siempre en fotografías de boda que colgarían en su hogar por generaciones.
Valeria sonrió brillantemente, mientras Rogelio y Cecilia la flanqueaban. Mauricio, su nuevo esposo, tomó su posición con soltura practicada. La familia del novio formaba un círculo perfecto a su alrededor, sus ropas costosas y posturas seguras creando un retrato de éxito. Me acerqué al grupo, mi corazón latiendo más rápido con anticipación. Mis pasos se sentían más ligeros mientras me movía hacia el área de fotografía. Finalmente, el momento que había estado esperando, estar de pie junto a Valeria, ser reconocido como su padre frente a todos los que importaban, las fotos del padre de la novia que todo álbum de bodas contenía, las imágenes que preservarían nuestra relación para la posteridad. Lucas ajustó la configuración de su cámara, su ojo profesional escaneando al grupo. Iluminación perfecta aquí. Esto va a ser hermoso. Miró hacia arriba con una sonrisa acogedora. ¿Todos listos? Capturemos este momento familiar. La familia política se posicionó naturalmente alrededor de Valeria, sus ropas costosas creando una imagen cohesiva de elegancia y éxito. La mano de Rogelio descansaba orgullosamente sobre el hombro de su nueva nuera. Cecilia sonreía con satisfacción maternal. Mauricio estaba de pie con confianza junto a su novia, seguro en su lugar dentro de este círculo privilegiado. Me moví más cerca, anticipando mi posición en el arreglo. 28 años criando a Valeria solo, asistiendo a cada obra escolar y reunión de padres, trabajando turnos extra para pagar lecciones de baile y la matrícula universitaria, todo llevando a este momento de reconocimiento formal. De hecho, la voz de Valeria cortó mi acercamiento como hielo. Necesito aclarar algo. Se giró hacia mí, su expresión cambiando de una novia radiante a algo más frío, más distante. La transformación ocurrió tan rápido que por un momento pensé que lo había imaginado. Lo siento, papá, pero tú ya no eres mi familia. Sus palabras atravesaron el espacio con claridad cristalina, llegando a cada invitado dentro del alcance auditivo. Estos son los miembros de la verdadera familia ahora. El mundo se movió bajo mis pies, no metafóricamente, sino literalmente. El piso de mármol pareció inclinarse. Los candelabros de cristal se desenfocaron. Los costosos arreglos florales se convirtieron en un caleidoscopio giratorio de confusión. 28 años de cuentos antes de dormir, obras escolares, graduaciones, lágrimas, risas y sueños compartidos entre padre e hija, borrados con una sola frase, eliminados, declarados nulos y sin valor frente a extraños que vestían trajes de $1000. Cariño, tal vez no deberíamos. La voz de Mauricio tenía una nota débil de protesta, su incomodidad visible incluso a través de mi conmoción. No, Mauricio. El tono de Valeria no admitía discusión. Es tiempo de cambios. Esta familia es mi futuro ahora. Esta es mi verdadera familia, señaló al clan de su esposo con evidente orgullo, su rostro brillando con el tipo de amor y aceptación que yo recordaba de su infancia. La misma expresión que solía tener cuando la sorprendía con un helado, o me quedaba despierto hasta tarde ayudando con la tarea. Excepto que ahora estaba dirigida a personas que la conocían desde hacía 2 años, mientras el hombre que la crió solo permanecía excluido, despedido, borrado del retrato familiar como una sombra no deseada. Lucas bajó su cámara, claramente incómodo con la tensión que había desencadenado inadvertidamente. Otros invitados habían detenido sus conversaciones, sintiendo el drama desarrollarse. Los susurros comenzaron a extenderse a través de la multitud elegantemente vestida como ondas sobre seda costosa. Entiendo. Las palabras vinieron de algún lugar profundo dentro de mí, forzadas a través de una garganta que se sentía aplastada. Disfruten sus fotos. Me alejé del grupo, de mi hija, de la vida que pensé que habíamos construido juntos. Cada paso se sentía como caminar sobre arenas movedizas, pesado e incierto. Los susurros me seguían, curiosos, compasivos y avergonzados, todo a la vez. Mi mesa asignada esperaba en la esquina, un solo lugar rodeado de sillas vacías. La coordinadora de bodas había mencionado que otros invitados se unirían a mí más tarde,
parientes lejanos y amigos de la familia. Pero por ahora éramos solo yo y la cruda realidad de mi aislamiento. Me hundí en la silla, mis piernas de repente incapaces de soportar el peso de lo que acababa de suceder. El sobre en mi bolsillo crujió de nuevo, burlándose de mí con su peso sustancial. $25,000, el precio que pagué para financiar mi propia humillación pública. Detrás de mí, Lucas reanudó su sesión de fotografía. Podía escuchar el clic de su cámara, las gentiles instrucciones que daba para posar a la familia política alrededor de mi hija, la Ni. Sus risas atravesaban el espacio, cálidas, inclusivas y completas, sin mí. Hermoso. Ahora, inclínate ligeramente hacia don Rogelio, Valeria. Perfecto. Doña Cecilia, ¿puede moverse solo un paso más cerca? Excelente. Cada clic de la cámara capturaba momentos de los que nunca sería parte. Recuerdos que colgarían en sus hogares y álbumes para siempre. El registro oficial de la nueva familia de Valeria, las personas que importaban en su vida ahora. Miré mis manos, curtidas por 30 años de trabajo honesto, marcadas por incontables pequeñas heridas, ganadas proveyendo para una hija que acababa de declararme irrelevante. Estas manos habían construido su casa de muñecas, le enseñaron a atarse los zapatos, firmaron cada cheque para su educación y sueños. Ahora temblaban ligeramente mientras todo el peso de su rechazo se asentaba en mis huesos. La sesión de fotografía continuó detrás de mí, voces brillantes de celebración, la risa profunda de Rogelio, las gentiles correcciones de Cecilia, las respuestas seguras de Mauricio, y debajo de todo, la voz de Valeria, musical y feliz de una manera que no había escuchado en años. Ella estaba feliz, genuina y completamente feliz, de una manera que nunca había sido conmigo, no desde que comenzó su ascenso hacia la respetabilidad. La familia de Mauricio le dio algo que yo nunca pude: aceptación social, seguridad financiera, el tipo de aprobación que venía de pertenecer a la clase correcta. Saqué mi teléfono, con las manos temblando ligeramente mientras revisaba mi saldo bancario. El dinero todavía estaba allí, esperando la transferencia de mañana. $25,000 que desaparecerían de mi cuenta hacia las arcas de la mansión, pagando por flores, comida y música que celebraban mi reemplazo. ¿Se encuentra bien, señor? Una joven camarera había aparecido en mi mesa, su rostro amable con preocupación genuina. Probablemente tenía la edad de Valeria, trabajando duro para pagar la universidad o apoyar a su propia familia. El tipo de persona que mi hija solía ser antes de decidir que los valores de la clase trabajadora no eran lo suficientemente sofisticados para sus nuevas aspiraciones. Bien, logré decir, solo asimilando todo. Ella asintió con simpatía y siguió adelante, dejándome solo con el sonido de la celebración rodeando mi rincón de silencio. La sesión de fotografía estaba terminando. Lucas agradeciendo a la familia por su paciencia y cooperación. No me di la vuelta. No podía soportar ver el rostro radiante de Valeria, sonrojado con la satisfacción de haber dejado clara su declaración. Ella había elegido su bando, trazado su línea, declarado sus lealtades. Ahora yo elegiría las mías. El sobre en mi bolsillo parecía latir con posibilidad. $25,000, los ahorros de toda mi vida, mi seguridad, mi futuro confort, todo en un sobre dirigido a una hija que acababa de repudiarme públicamente. Pero el dinero no se había transferido aún. El cheque no había sido cobrado. El pago aún podía ser reconsiderado. Me senté muy quieto mientras la celebración de la boda continuaba a mi alrededor, mi mente comenzando a calcular posibilidades que nunca antes había considerado. Valeria había tomado su decisión sobre la lealtad familiar, sobre lo que importaba y quién contaba y dónde pertenecía su corazón. Tal vez era hora de que yo tomara la mía. La recepción comenzó con toda la pompa que el dinero podía comprar. Una orquesta de 12 piezas comenzó a tocar melodías clásicas que resonaban en los candelabros de cristal de la mansión. Los camareros en uniformes impecables circulaban con bandejas de plata llevando aperitivos que probablemente costaban más por pieza de lo que yo gastaba en el almuerzo.
Pilien. Permanecí en mi mesa de la esquina, un observador silencioso de mi propia inversión financiera. Cada detalle a mi alrededor llevaba una etiqueta de precio que había memorizado de facturas y contratos interminables. Banquete, $12,000. Flores, $3,000. Banda, $4,000. Fotografía, $2,000. Lugar, $4,000. Cada gasto tallado de mi pensión como pedazos de mi futuro sacrificados para este momento de celebración elegante. Su hija se ve absolutamente radiante. Una mujer mayor en una mesa cercana se inclinó con calidez genuina. Debe estar muy orgulloso de darle una boda tan hermosa. Asentí lentamente, viendo a Valeria deslizarse por la pista de baile en los brazos de Rogelio. El tradicional baile de padre e hija, robado y regalado a mi reemplazo. Cada uno recibe lo que se merece, sonrió la mujer, perdiéndose el filo en mi voz. Oh, qué maravilloso. La familia lo es todo, ¿no es así? Algunos lazos son más fuertes que otros, respondí, mis ojos nunca dejando la pista de baile. Rogelio giró a Valeria con gracia, su vestido de novia fluyendo como crema costosa alrededor de ellos. Ella se rió de algo que él susurró. El sonido brillante y musical, la forma en que solía reír conmigo cuando era pequeña. Antes de aprender que la risa con padres de clase trabajadora no era lo suficientemente sofisticada para sus aspiraciones. Mi teléfono vibró contra mi pierna. Notificación del banco, el recordatorio de transferencia automática que había configurado hace semanas. Pago de boda programado para mañana, 9 de la mañana. $25,000 a la mansión del Río. 24 horas. Ese es el tiempo que tenía antes de que mi dinero se convirtiera irrevocablemente en suyo. Antes de que mi sacrificio se volviera permanente. Antes de que mi humillación fuera pagada en su totalidad. Abrí mi aplicación bancaria con dedos firmes. El saldo me devolvió la mirada. $27,147. Todo mi valor líquido acumulado durante décadas de ahorro cuidadoso y salarios de horas extra. Mañana bajaría a $2,147, suficiente para comestibles y servicios por unos meses, si tenía cuidado. El baile terminó con un aplauso entusiasta. Valeria abrazó a Rogelio con afecto obvio. Luego se movió para bailar con Mauricio, mientras Cecilia se secaba lágrimas de alegría de sus ojos. Un momento familiar perfecto, documentado por la cámara de Lucas, financiado por mi cuenta bancaria vacía. Esto debe haber costado una fortuna. Otro invitado se acercó a mi mesa, su voz llena de admiración. «Es usted increíblemente generoso». Lo miré, a este extraño que entendía el valor de la boda mejor que mi propia hija. «Es educativo». Se rió, pensando que yo estaba haciendo una broma sobre lecciones costosas en planificación de bodas. Si tan solo supiera cuán educativa se estaba volviendo esta experiencia. Cuán claramente ilustraba el precio del amor, el costo de la lealtad, el valor monetario exacto de 28 años de paternidad devota. La orquesta hizo la transición a música de cena, mientras los camareros comenzaban a presentar el primer plato. Salmón a las finas hierbas, recordé de la selección del menú. $47 por plato. $47 multiplicados por 120 invitados. Otros $5,600 de mi pensión, servidos en porcelana que costaba más que el pago mensual de mi auto. Acepté mi plato mecánicamente, incapaz de probar los sabores costosos. A mi alrededor, los invitados exclamaban sobre la calidad de la comida, la elegancia de la presentación, el gasto obvio de la celebración. Entendían que alguien había pagado caro por este lujo. Simplemente asumían que ese alguien estaba feliz de hacerlo. Recuerdo cuando mi hija se casó. Compartió una mujer mayor al otro lado de la mesa con nostalgia, un vínculo tan especial entre padre e hija. Nada se comparan a ese momento de entregarla en el altar. Corté mi salmón en trozos precisos, cada movimiento controlado y deliberado. Algunas hijas prefieren entregarse ellas mismas. Ella pareció desconcertada, pero no siguió con el comentario.
volviendo a su conversación sobre la belleza de la ceremonia. Continué comiendo, continué observando, continué calculando. Valeria se movía entre las mesas como una anfitriona amable, aceptando felicitaciones y cumplidos con soltura practicada. Había crecido en este papel naturalmente, como si hubiera nacido para navegar reuniones sociales donde el champán fluía, y la charla brillaba con referencias internas y conexiones compartidas. Cuando llegó a las mesas cerca de la sección de la familia de su esposo, su risa se volvió más genuina, sus gestos más animados. Cuando se acercó a los parientes de clase trabajadora y amigos de la fábrica que yo había invitado, su sonrisa permaneció perfecta, pero se volvió ligeramente tensa. Sus conversaciones más cortas y menos comprometidas. Estaba editando su pasado en tiempo real, graduándose de una clase social a otra con la brutalidad eficiente de alguien que sabía exactamente lo que quería y a quién tenía que descartar para conseguirlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de texto de mi banco. Recordatorio, transferencia grande programada para mañana. Llame a servicio al cliente para cancelar o modificar. Cancelar o modificar. 3 palabras que tenían más poder que cualquier otra en mi vocabulario en este momento. 3 palabras que podrían transformar toda esta celebración de triunfo a catástrofe en el espacio de una llamada telefónica. Miré el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Mi reflejo apareciendo en el vidrio negro. 62 años, cabello gris, vistiendo mi mejor traje para la ceremonia de rechazo de mi propia hija. Me veía como lo que era, un trabajador de fábrica envejecido que había ahorrado cada centavo para permitirse un momento de importancia en la vida de su hija. Ese momento había llegado y se había ido. Ahora era solo un invitado costoso en mi propia ejecución. Los platos de la cena continuaron con precisión de reloj. Sopa, $18 por tazón. Ensalada, $12 por plato. Cada bocado representaba horas de trabajo extra, fines de semana sacrificados, pequeñas comodidades negadas. Todo para que Valeria pudiera impresionar a personas que la juzgarían por la elegancia de su recepción, en lugar de por el amor de su padre. ¡Qué boda tan encantadora!, comentó alguien a su acompañante. La familia del novio ciertamente sabe cómo celebrar apropiadamente. La familia del novio. Como si ellos hubieran planeado y pagado todo. Como si su dinero hubiera transformado la mansión en este escaparate de elegancia y gusto. Como si yo fuera simplemente una nota al pie en su celebración. Un pariente de clase trabajadora tolerado por las formas. Lucas se movía entre la multitud, capturando momentos cándidos entre platos. Invitados felices, familia amorosa, celebración perfecta. Su cámara nunca se volvió hacia mi mesa en la esquina, donde el hombre que lo había hecho todo posible se sentaba solo con su champán intacto y una furia creciente. Cecilia se levantó de su silla, moviéndose hacia el micrófono con la confianza de alguien acostumbrado a hablar en público. La multitud se cayó expectante, sintiendo que se acercaba un momento importante. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando claramente a través del espacio decorado. «Me gustaría decir unas palabras sobre nuestra hermosa nueva hija. Nuestra hija, no la hija de Héctor que se estaba casando con nuestra familia. Nuestra hija, como si Valeria hubiera nacido en el clan de los ricos y criada en su mundo de privilegios y conexiones apropiadas. Dejé mi tenedor, mi apetito completamente desaparecido. Mi mano se movió inconscientemente hacia el sobre en mi bolsillo, los dedos trazando el contorno del cheque que completaría mi sacrificio financiero. Pero Cecilia seguía hablando, y algo en su tono sugería que este discurso entregaría otro golpe, otro recordatorio de mi irrelevancia en la nueva vida de Valeria. Me concentré en sus palabras, preparándome para lo que viniera después. El champán en mi copa se había quedado sin gas. Sus burbujas desaparecieron como mis ilusiones sobre la lealtad familiar. A mi alrededor, los invitados se inclinaban hacia adelante con atención, listos para presenciar otro momento de elocuencia de la familia rica. Esperé, mi mano aún tocando el sobre.
mientras Cecilia se preparaba para entregar lo que sentí que sería el insulto final a mis décadas de paternidad devota. La voz de Cecilia se desvaneció mientras le entregaba el micrófono a Valeria con orgullo maternal. Mi hija se levantó con gracia, la copa de champán atrapando la luz como un faro de cristal. Toda la recepción guardó silencio, 200 invitados volviendo su atención a la novia radiante. Por un momento desesperado, la esperanza parpadeó en mi pecho. Quizás esta era mi oportunidad de redención. El tradicional discurso de la hija donde agradecía a su padre por su amor, sus sacrificios, su apoyo inquebrantable a través de 28 años de paternidad devota. Gracias a todos por compartir este día perfecto con nosotros, comenzó Valeria, su voz segura y musical. Quiero reconocer a las personas más importantes que hicieron esto posible. Hizo una pausa, escaneando la multitud con porte practicado. Sus ojos pasaron por mi mesa sin reconocimiento, aterrizando en cambio en Rogelio y Cecilia en la mesa principal. Mi agarre se tensó en mi vaso de agua. Don Rogelio, te convertiste en el verdadero padre que necesitaba, el que me mostró cómo debería verse realmente el amor paternal. Su voz atravesó la habitación en silencio con una claridad devastadora. A diferencia de mi padre biológico, tú tuviste éxito donde él, digamos que tú pusiste el listón mucho más alto. Una risa suave onduló a través de la multitud. Risas corteses y comprensivas de invitados que pensaban que estaban presenciando honestidad encantadora, en lugar de crueldad calculada. Mi mundo colapsó en esa única frase. Padre verdadero. 28 años de cuentos antes de dormir, reducidos a un remate de chiste. Décadas de turnos extra transformados en fracaso cómico. Cada sacrificio, cada vacación saltada, cada semana laboral doble para pagar sus sueños. Todo descartado con risas casuales de extraños bebiendo champán comprado con mi pensión. Rogelio se puso de pie lentamente, aceptando el micrófono con gracia digna. Mi querida hija, dijo. La palabra hija rodando de su lengua como un reclamo de propiedad. Ha sido mi honor guiarte hacia la felicidad que mereces. Necesitabas un padre que realmente entendiera tu valor, tu potencial, tu lugar en el mundo. Más aplausos, aprobación entusiasta de personas que entendían el subtexto perfectamente. La devoción de la clase trabajadora no podía competir con el cultivo del club de campo. El amor del piso de la fábrica era insuficiente para alguien con las aspiraciones refinadas de Valeria. Bienvenida a nuestra verdadera familia, querida, añadió Cecilia, su voz espesa de emoción mientras abrazaba a mi hija. Verdadera familia. Las palabras resonaron en mi cráneo como martillazos. Padre verdadero. Familia verdadera. Vida verdadera que no incluía al hombre que la había criado solo después de que su madre murió, que había trabajado 60 horas a la semana para pagar su vestido de novia, que había vaciado sus ahorros para financiar esta elaborada celebración de su propio reemplazo. Permanecí de pie en silencio, mi movimiento apenas notado en medio de los brindis y felicitaciones continuos. Sin salida dramática, sin confrontación airada, solo un hombre en su mejor traje, deslizándose fuera de una fiesta que había transformado su amor en una fuente de entretenimiento. Las pesadas puertas del restaurante amortiguaron la celebración mientras empujaba a través de ellas. Detrás de mí, los aplausos continuaban por la valiente honestidad de mi hija sobre actualizarse a un mejor parentesco. Adelante yacía el estacionamiento y el aire fresco de la noche de marzo, que prometía una claridad que no podía encontrar adentro. Mis pasos resonaron a través de los pisos de mármol, mientras me alejaba de 28 años de paternidad, oficialmente terminados por voto público y grabados por fotógrafos profesionales, que preservarían este momento en álbumes de boda para siempre. Padre verdadero. La frase me siguió hacia la noche como una maldición que había pagado $25,000 para escuchar. El aire fresco golpeó mi cara cuando las puertas del restaurante se cerraron detrás de mí, cortando el sonido de la celebración como una cortina pesada.
Las luces de la calle iluminaban el estacionamiento donde los vehículos de lujo estaban sentados brillando en filas ordenadas, sus superficies pulidas reflejando mi aislamiento hacia mí a través de cromo costoso. Mi viejo auto esperaba en la esquina, humilde y funcional entre sus vecinos prestigiosos. Caminé hacia él lentamente, mis pasos el único sonido en la noche repentinamente pacífica, sin aplausos, sin risas, sin discursos declarando mi obsolescencia, solo silencio y el zumbido distante del tráfico en la interestatal. Al llegar a mi auto, me apoyé contra la puerta del conductor y saqué mi billetera con dedos temblorosos. El cuero se había vuelto suave con la edad, desgastado por décadas de trabajo honesto. Detrás de mi licencia, guardada cuidadosamente en la funda de fotos, había una imagen que había llevado durante 18 años. Valeria a los 10 años, sin sus 2 dientes frontales, brazos envueltos alrededor de mi cuello en un abrazo feroz. Habíamos estado en la feria del condado, su cara pegajosa con algodón de azúcar, ojos brillantes con alegría sin complicaciones. Había ganado un elefante de peluche en el lanzamiento de aros y me declaró el mejor papá de todo el mundo, antes de quedarse dormida en mis brazos en el camino a casa. Papi, prométeme que siempre estarás ahí para mí. Había susurrado esa noche mientras la arropaba en la cama. Prométeme que nunca me dejarás como hizo mami. Mi garganta se cerró mientras miraba esa cara inocente, tratando de reconciliarla con la mujer que acababa de divorciarse públicamente de mí frente a 200 extraños. ¿Cuándo se había transformado esa niña confiada en alguien capaz de tal crueldad calculada? La respuesta llegó con claridad no bienvenida, gradual y metódicamente durante los 2 años desde que conoció a Mauricio. Pequeños cambios que yo había racionalizado como madurez. Su vergüenza cuando la recogía de citas en mi viejo auto. Sus sugerencias de que vistiera mejor al conocer a sus nuevos amigos. Sus gentiles correcciones de mi gramática, mis modales. Mi origen de clase trabajadora que ya no se ajustaba a sus aspiraciones elevadas. Yo había permitido cada transformación, pagado clases de etiqueta para que pudiera encajar mejor con el círculo social de Mauricio, comprado ropa costosa para eventos del club de campo donde las hijas de los trabajadores de fábrica necesitaban camuflaje adecuado, trabajado turnos extra para financiar el borrado gradual de todo lo que la conectaba conmigo. Ella habría puesto límites, susurré a la fotografía, pensando en mi difunta esposa Elena. Ella habría detenido esto antes de que comenzara. Pero Elena había estado muerta durante 15 años, y yo había criado a Valeria con amor en lugar de lecciones, generosidad en lugar de guía. Cada vez que ella empujaba contra su origen, yo suavizaba el camino hacia adelante en lugar de enseñarle a valorar de dónde venía. Mirando hacia las estrellas apenas visibles a través del resplandor de la ciudad, tomé una decisión que se sintió como despertar de un largo sueño. Elena había confiado en mí para proteger a nuestra hija, pero protección no significaba permitir sus peores impulsos. A veces, significaba enseñar consecuencias. Doblé la fotografía cuidadosamente y la devolví a mi billetera. La niña que me había llamado el mejor papá de todo el mundo se había ido, reemplazada por una mujer que valoraba el estatus social más que la devoción parental. Pero yo todavía estaba aquí, todavía capaz de enseñar lecciones finales sobre respeto y gratitud. Mi mano se movió al bolsillo de mi camisa, donde el sobre esperaba, pesado con posibilidad. Bajo el brillo áspero de la luz de la calle, saqué el sobre de mi bolsillo y extraje el cheque con lentitud ceremonial. $25,000 escritos con mi letra cuidadosa, firmados con la misma pluma que había usado para endosar boletas de calificaciones y permisos para viajes escolares a museos que ella más tarde aprendió a navegar como una adulta sofisticada. El papel se sentía sustancial entre mis dedos, real de una manera que las emociones no lo eran. Esto no eran sentimientos heridos u orgullo lastimado. Esto eran 6 meses de semanas de 60 horas, condensados en un solo instrumento negociable que podía transformar la celebración en catástrofe con una llamada telefónica a mi banco. Estudié mi propia firma,
recordando el momento en que lo firmé hace 3 semanas. Me había sentido orgulloso entonces, sacrificado de la manera en que los padres deberían ser al dar sueños a sus hijas. Ahora esa firma parecía evidencia de mi propia estupidez, documentación de cuán completamente había sido engañado. $25,000. Susurré al estacionamiento vacío. 6 meses de turnos extra, vacaciones saltadas, cada pequeña comodidad negada. Las matemáticas eran despiadadas en su claridad. $12,000 para un banquete que alimentaría a personas que se habían reído de mi insuficiencia. $3,000 para flores, que se marchitarían mañana mientras mi humillación vivía para siempre en fotografías profesionales. $4,000 para música que había proporcionado la banda sonora a mi ceremonia de reemplazo. Cada gasto había parecido razonable cuando había imaginado caminar con mi hija hacia el altar, bailar el tradicional baile de padre e hija, ser reconocido como el hombre que había hecho posible su felicidad. En cambio, había financiado mi propio funeral como su padre, completo con elogios entregados por su nueva familia. «Ella quiere tratarme como a un extraño», le pregunté al aire frío de marzo. «Entonces actuaré como tal». La decisión cristalizó con sorprendente paz. Sin ira, sin venganza, solo la simple lógica de causa y efecto. Valeria había elegido cortar públicamente nuestra relación. Yo simplemente estaba honrando su elección, implementando sus consecuencias naturales. Rompí el cheque por la mitad con precisión deliberada. El sonido del papel rasgándose fue satisfactorio en su finalidad. Un pedazo fue a mi bolsillo izquierdo, el otro a mi derecho, un dispositivo de compromiso que hacía imposible la reversión sin deliberación consciente. La liberación fue inmediata y abrumadora. Por primera vez en meses, no estaba cargando el peso de las expectativas de otra persona. Sin hija a la cual impresionar, sin suegros a los cuales satisfacer, sin obligaciones sociales que cumplir con dinero que no podía permitirme gastar. Me enderecé la corbata y alicé mi chaqueta, componiéndome para la actuación de regreso. Esto no se trataba de venganza o castigo. Esto era educación. La lección final en un plan de estudios que había comenzado hace 28 años, cuando prometí criar a una buena persona. Prometí cuidar de ella, dije en voz baja, recordando la confianza de Elena en mis propias buenas intenciones ingenuas, no permitir su crueldad. Caminando de regreso hacia la entrada del restaurante, me sentí más tranquilo de lo que había estado en todo el día. Dejar que ella mostrara a todos quién era realmente cuando llegara la factura. Dejar que Rogelio y Cecilia demostraran su compromiso con su verdadera hija, cuando la realidad financiera reemplazara la actuación social. Llegué a las puertas pesadas y me detuve con la mano en la manija de bronce, tomando una respiración profunda antes de reingresar al mundo que acababa de revolucionar. Detrás de esas puertas, una celebración continuaba en mi honor, o lo que había sido mi honor antes de reclamarlo para mí mismo. Los pedazos de cheque rotos descansaban en bolsillos separados, como un secreto que pronto se transformaría en la lección de respeto más cara que el dinero podía comprar. Las pesadas puertas se cerraron detrás de mí con una finalidad amortiguada, sellando el aire fresco de la tarde y devolviéndome a la cálida burbuja de la celebración. Los candelabros de cristal proyectaban la misma luz dorada, la orquesta tocaba las mismas melodías elegantes, y los invitados continuaban sus conversaciones animadas sobre champán y aperitivos caros. Pero todo había cambiado. No el escenario, sino el observador. Caminé a través de la recepción con pasos medidos, ya no el padre ansioso buscando aprobación. Los pedazos de cheque rotos en mis bolsillos se sentían como armas, pequeñas bombas de papel que detonarían cuando el momento fuera el correcto. Cada invitado que pasaba, cada arreglo floral que notaba, cada nota de la orquesta de 12 piezas representaba dinero que pronto se convertiría en el problema de otra persona. Mi mesa esperaba exactamente como la había dejado, la copa de champán intacta aún reflejando la luz de arriba. Me senté lentamente, arreglando mi servilleta con cuidado deliberado, y comencé a observar la celebración con nuevos ojos.
Valeria bailaba con sus damas de honor cerca del centro de la sala, su risa brillante y musical mientras señalaba las elaboradas exhibiciones florales. «Miren este lugar». Mauricio no escatimó gastos para nuestro día especial, le dijo a su dama de honor, girando en su vestido de $3,000. Bueno, técnicamente papá pagó por todo, pero Mauricio eligió todos los detalles hermosos. Técnicamente papá pagó, como si mis 6 meses de turnos extra fueran un tecnicismo menor en su gran historia romántica. En la mesa principal, Mauricio chocaba copas con Rogelio, ambos hombres con las expresiones satisfechas de negociadores exitosos. Gracias a Dios por su padre cubriendo los costos de la boda. Confió Mauricio, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Esto nos habría tomado 1 año ahorrar, tal vez 2. Es maravilloso cuando la gente sencilla entiende su lugar en apoyar cosas mejores. Gente sencilla. La frase rodó de su lengua con desprecio casual, como si los trabajadores de fábrica existieran puramente para financiar los sueños de sus superiores sociales. Apreté mi vaso de agua con más fuerza, sintiendo el papel roto crujir en mi bolsillo. Debe estar tan orgulloso. Una invitada mayor en una mesa vecina se inclinó hacia mí con calidez genuina. Qué regalo tan generoso darles esta boda perfecta. El lugar, las flores, todo es simplemente magnífico. Cada uno recibe exactamente lo que se merece. Respondí en voz baja, mi voz llevando matices que ella no podía interpretar. Ella sonrió y volvió a su conversación, perdiéndose la promesa oculta en mis palabras. A mi alrededor, la celebración continuaba con un ímpetu costoso. Los camareros circulaban con bandejas de plata llevando aperitivos de $40. El fotógrafo capturaba momentos que preservarían esta noche para siempre en álbumes profesionales. La orquesta tocaba peticiones que costaban más por canción de lo que la mayoría de la gente gastaba en entretenimiento en un mes. Cada detalle había sido meticulosamente planeado e impecablemente ejecutado usando mi sacrificio, mi pensión, mi seguridad futura. La ironía era casi hermosa en su simetría. Estaba viendo mi propio dinero celebrar mi propio reemplazo. ¿No es esto maravilloso? Cecilia se acercó a mi mesa, copa de champán en mano, su satisfacción maternal radiando como calor de una chimenea costosa. Valeria se ve tan feliz. Es maravilloso cuando todo sale tan perfectamente. Perfecto, estuve de acuerdo, revisando mi reloj. Las 7 en punto se acercaban con inevitabilidad mecánica. El tiempo lo es todo. Ella asintió sabiamente y siguió adelante, sin saber que estaba hablando con un hombre contando hacia atrás para la detonación. La vi reunirse con Rogelio en su mesa, ambos señalando orgullosamente hacia su nueva hija, como si la hubieran descubierto en lugar de simplemente comprar su lealtad con estatus social y promesas vacías. Al otro lado de la sala, el señor Ferrán se movía entre las mesas con eficiencia profesional, verificando detalles y coordinando el servicio con su personal. Ocasionalmente sus ojos recorrían hacia mi mesa, no con sospecha, sino con el tiempo natural de un hombre de negocios que entendía los horarios de recepción. El momento del pago vendría pronto, tan inevitable como la gravedad. Me enderecé la corbata y alicé mi chaqueta, preparándome para la actuación de mi vida. 28 años de paternidad me habían enseñado paciencia, sacrificio y amor incondicional. Esta noche enseñaría a mi hija sobre consecuencias, límites y la diferencia entre ser generoso y ser usado. La orquesta comenzó otro vals mientras las parejas tomaban la pista de baile. Valeria bailaba con Mauricio, sus rostros brillando con el tipo de felicidad que proviene de tener cada sueño financiado por el sudor de otra persona. Se movían juntos con gracia practicada, una pareja perfecta celebrando su boda perfecta en su mundo perfecto. En 15 minutos, la perfección se encontraría con la realidad. El señor Ferrán apareció en el borde de mi visión, carpeta de cuero en mano, acercándose con el paso medido de un hombre que había hecho esto cientos de veces antes. «Señor Héctor, disculpe la interrupción».
La voz del señor Ferrán llevaba la cortesía profesional de alguien acostumbrado a manejar transacciones financieras discretamente. Colocó la carpeta de cuero en mi mesa con precisión practicada, su contenido representando la culminación de meses de planificación y gastos. Es hora del pago final de la recepción. Aquí está la factura detallada final. Abrí la carpeta lentamente, examinando números que había memorizado hace semanas. Banquete, $12,000. Alquiler del lugar, $4,000. Arreglos florales, $3,000. Fotografía, $2,000. Música y entretenimiento, $4,000. Cada línea representaba horas de trabajo extra, fines de semana sacrificados, pequeñas comodidades negadas. El total estaba al final en cifras negritas. $25,000. Valeria se deslizó desde la pista de baile, Mauricio siguiéndola a una distancia respetuosa. Su rostro llevaba el brillo confiado de alguien que nunca había dudado del resultado de ninguna negociación financiera en su vida. «Papá, ya conoces nuestro acuerdo». Su tono era casual, casi despectivo, como si discutiera una propina para el aparcacoches. Hora de saldar cuentas por la celebración. «Todo se ve perfecto, ¿no es así?», señaló alrededor del salón decorado con satisfacción de propietaria, su vestido de $3,000 atrapando la luz de los candelabros de cristal que yo había pagado para iluminar. Detrás de ella, Mauricio asintió alentadoramente, su alivio por evitar la responsabilidad financiera escrito claramente en su rostro. Cerré la carpeta y miré a mi hija, esta mujer que me había declarado públicamente irrelevante solo horas antes. La transformación estaba completa, de padre devoto a cajero automático dispensable, valorado solo por lo que podía proveer. He cambiado de opinión, Valeria. Las palabras cayeron en el silencio repentino como piedras en agua destilada. Su sonrisa confiada parpadeó, pero no desapareció, como si no hubiera procesado del todo la cosa imposible que acababa de decir. Hoy aprendí exactamente quién eres realmente, continué, mi voz firme y medida. Yo no pago fiestas de extraños. ¿Qué quieres decir? Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de mesas cercanas. Teníamos un acuerdo, todos están mirando. Tú dejaste claro como el cristal que ya no soy tu familia, respondí, poniéndome de pie lentamente para encontrar sus ojos. Así que maneja esto como la adulta independiente que dices ser. Mauricio dio un paso adelante, su rostro pálido con comprensión naciente. Señor, seamos razonables sobre esto. Podemos discutir los detalles en privado, llegar a algún arreglo. Nada que discutir. Mantuve mi voz conversacional, casi amistosa. Ella eligió a su verdadera familia hoy. Que ellos paguen como hace la familia verdadera. El color desapareció del rostro de Valeria mientras las implicaciones la golpeaban. A nuestro alrededor, la conversación se había calmado mientras los invitados sentían el drama desarrollarse. La burbuja elegante de celebración desarrolló su primera grieta, una fractura fina que pronto se convertiría en una ruptura devastadora. «Pero papi», comenzó ella, el cariño de la infancia escapándose en su pánico. «No soy tu papi, ¿recuerdas?» Levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo medido. Don Rogelio es tu verdadero padre ahora. Estoy seguro de que estará feliz de demostrar su compromiso con su verdadera hija. El señor Ferrán se movió incómodamente, sus carpetas de cuero todavía abiertas en la mesa, la factura impaga expuesta como una herida. Así no era como iban típicamente estas conversaciones. En su experiencia, los pagos de bodas eran asuntos rutinarios, manejados con gratitud y celebración, no guerra familiar conducida sobre facturas detalladas. Las manos de Valeria temblaban ligeramente mientras agarraba el respaldo de una silla vacía. Esto no es... No puedes simplemente... ¿Qué se supone que les diga a todos? Diles lo que quieras, respondí. Eres muy buena contando historias creativas cuando sirve a tus propósitos. Mauricio miraba desesperadamente entre su esposa y yo,
claramente fuera de su profundidad en una crisis que amenazaba con destruir la noche perfecta que había asumido garantizada. Tiene que haber algún malentendido aquí. Seguramente podemos... Ningún malentendido, interrumpí. Todo está perfectamente claro. Tuviste la boda que querías, de la familia que elegiste. Ahora viene la cuenta. Vi el rostro de mi hija pasar por emociones. Incredulidad, ira, pánico y finalmente, los primeros indicios de miedo genuino. Por 28 años, nunca había dudado de mi apoyo, nunca cuestionado mi voluntad de sacrificar cualquier cosa por su felicidad. Esa certeza estaba muriendo en tiempo real, visible en sus ojos cada vez más abiertos. Valeria se giró desesperadamente hacia la mesa principal donde Rogelio y Cecilia estaban sentados, sus rostros mostrando los primeros signos de preocupación al notar el disturbio en mi mesa. Los tacones de Valeria hacían clic rápidamente contra el piso de mármol, mientras se apresuraba hacia la mesa de la familia rica, Mauricio cerca detrás de ella. Permanecí sentado, observando el drama desarrollarse con el interés desapegado de alguien observando un experimento cuidadosamente orquestado sobre la naturaleza humana. Rogelio levantó la vista de su conversación cuando su nuera se acercó, sus rasgos patricios mostrando leve preocupación ante su angustia obvia. Cecilia dejó su copa de champán, su sonrisa perfectamente ensayada, vacilando ligeramente. Ha habido un malentendido con mi padre, comenzó Valeria, su voz cuidadosamente controlada a pesar del pánico que podía ver construyéndose detrás de sus ojos. Está teniendo dudas sobre el arreglo de pago, algo sobre sentirse poco apreciado. Forzó una risa que sonó como vidrio rompiéndose. Ya saben lo emocionales que pueden ponerse las personas mayores. Estoy segura de que podemos resolver esto, pero mientras tanto... Hizo una pausa, claramente luchando con las palabras que nunca imaginó tener que decir. ¿Podrían ayudarnos con el pago de la recepción? Solo temporalmente, hasta que solucionemos esta tonta confusión. La expresión de Rogelio cambió casi imperceptiblemente. El patriarca generoso transformándose en un hombre de negocios calculador. Bueno, hijo, dijo, dirigiéndose a Mauricio mientras ignoraba deliberadamente la apelación directa de Valeria. Ya nos hemos comprometido bastante sustancialmente con los arreglos de su luna de miel, el tour europeo, los alojamientos de primera clase. Las finanzas están algo ajustadas en este momento. Cecilia asintió con simpatía, pero su tono llevaba acero bajo la dulzura. Por supuesto que queremos apoyarlos a ambos, queridos. Pero apoyarlos no significa pagar por todo. Así no es como operan las familias verdaderas, ¿verdad? La ironía de sus palabras no se me escapó desde el otro lado de la sala. Familias verdaderas, ciertamente. El rostro de Mauricio se sonrojó de vergüenza y desesperación creciente. Pero dijeron que éramos familia ahora. Acogieron a Valeria con tanto amor y generosidad. Las familias se ayudan mutuamente durante crisis inesperadas. Y somos familia, querido muchacho, respondió Cecilia, palmeando su brazo con condescendencia. Pero no somos fuentes de financiamiento automáticas. Seguramente pueden manejar sus propias obligaciones financieras sin esperar que los rescatemos de cada pequeña dificultad. Rogelio se enderezó su costosa corbata con autoridad practicada. Los arreglos de la boda se hicieron entre tú y tu suegro. Asumimos naturalmente que adultos competentes habían manejado sus responsabilidades apropiadamente. Vi el rostro de Valeria desmoronarse mientras su nueva familia revelaba su verdadera naturaleza bajo la primera señal de presión financiera. Las personas amorosas y generosas que la habían abrazado tan cálidamente estaban mostrando su egoísmo cuidadosamente oculto con precisión quirúrgica. «Rápido, la mesa de regalos», susurró Valeria urgentemente a Mauricio, abandonando la diplomacia por pragmatismo desesperado. «Necesitamos abrir los sobres, contar todo. Tal vez haya suficiente para cubrir al menos parte de ello». Mauricio asintió miserablemente y la siguió a la mesa de regalos elegantemente decorada, donde sobres y paquetes envueltos descansaban en un arreglo cuidadoso. Bajo las miradas curiosas de los invitados cercanos,
comenzaron el humillante proceso de abrir regalos de boda para contar donaciones en efectivo. «Este es de tus compañeros de trabajo», murmuró Mauricio, extrayendo billetes de un sobre. $200. Pasó al siguiente. «Tu prima Sara». 150. Las cantidades se acumulaban lentamente. 50 aquí, 100 allá, ocasionalmente uno más generoso de 200 o 300 de parientes más cercanos. Las manos de Valeria temblaban mientras calculaba los totales, su perfecta compostura de boda desintegrándose con cada sobre abierto. Los invitados en las mesas cercanas observaban con fascinación incómoda, mientras la novia y el novio realizaban una auditoría improvisada de sus propios regalos de boda. «¿Cuánto hasta ahora?», preguntó ella, su voz despojada de su confianza musical anterior. «Tal vez 4,000», respondió Mauricio en voz baja. 5 como máximo. El fotógrafo y la banda. Probablemente podríamos cubrir esos, pero el banquete y el lugar. No necesitaba terminar la frase. Incluso con cada sobre abierto y cada regalo monetizado, enfrentaban un déficit que dejaría deudas significativas, impagas y proveedores insatisfechos. El señor Ferrán apareció en su estación de conteo improvisada, su paciencia profesional comenzando a mostrar tensión. «No quiero presionarlos, pero tenemos otros eventos programados. El personal de cocina está esperando para limpiar, y necesitamos saldar cuentas esta noche». Valeria lo miró con ojos que habían aprendido cómo se sentía la desesperación. El dinero de los regalos esparcido por la mesa contaba la historia matemática de su situación. Generoso, pero insuficiente. Amoroso, pero inadecuado. Bien intencionado, pero inútil en última instancia contra la realidad de $25,000 en facturas impagas. Ella se giró de nuevo hacia mi mesa, su orgullo desmoronándose como maquillaje costoso en el calor del verano. Esta no era la mujer segura que me declaró irrelevante solo horas antes. Esta era alguien aprendiendo cómo se sentía la verdadera impotencia. «Papá, por favor». Su voz atravesó la sala con volumen humillante. «Lamento todo lo que dije antes. ¿Puedes simplemente cubrir el banquete? Te lo estoy suplicando aquí». Suplicando. La palabra que nunca había tenido que usar en 28 años de mi generosidad incondicional. Levanté la vista de mi champán intacto, encontrando sus ojos desesperados con calma indiferente. «No, Valeria». Mi voz se escuchó claramente sin levantar el volumen. «Hiciste tu elección sobre la familia hoy. Aprende a vivir con las consecuencias». Su rostro se arrugó cuando la puerta final se cerró de golpe. Mauricio intentó una última apelación. Su entrenamiento financiero buscando ángulos que no existían. «Señor, seguramente podemos llegar a algún acuerdo. La familia ayuda a la familia durante tiempos difíciles». «Exactamente», respondí, dejando que las implicaciones de las palabras se asentaran. «La familia ayuda a la familia. Pero ustedes dejaron muy claro que ya no somos familia». El señor Ferrán se aclaró la garganta, revisando su reloj con impaciencia creciente. «Tienen 10 minutos más para resolver este problema de pago. Después de eso, contacto a mi servicio de seguridad para procedimientos de cobro de deudas». 10 minutos. La recepción de la boda se había convertido en un programa de juegos con un reloj muy costoso, contando hacia consecuencias que harían esta noche inolvidable por todas las razones equivocadas. La voz del señor Ferrán cortó la charla de la recepción como una campana de cena, ordenando atención inmediata de cada invitado dentro del alcance auditivo. «Damas y caballeros, me disculpo por esta interrupción, pero tengo un asunto de negocios que requiere resolución inmediata». La orquesta se detuvo a mitad de la canción. Las conversaciones murieron instantáneamente. 200 rostros se volvieron hacia el drama que se desarrollaba alrededor de la mesa de regalos, donde sobres esparcidos y billetes arrugados contaban la historia de la desesperación financiera. «La señora de Hayes actualmente debe $12,000 por servicios de banquete proporcionados esta noche», anunció el señor Ferrán con una claridad profesional que hacía imposible la privacidad.
Si este asunto no se resuelve dentro de 10 minutos, estaré contactando a los servicios de seguridad para asistencia en cobro de deudas. El silencio cayó como una cortina pesada. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, moviéndose en sus asientos al darse cuenta de que estaban presenciando algo mucho más allá del típico drama de bodas. Esto era un fracaso comercial ocurriendo en tiempo real, completo con montos específicos en dólares y ultimátums públicos. La compostura de Valeria se rompió como cristal costoso golpeando pisos de mármol. ¡Papá! La palabra explotó de su garganta con fuerza suficiente para sacudir los cristales del candelabro. «Me estás destruyendo. Esto es tu culpa. Has arruinado el día más importante de mi vida». Su voz se quebró en las palabras finales, lágrimas corriendo por mejillas que habían sido maquilladas profesionalmente solo horas antes. La novia perfecta se había convertido en una histérica en seda blanca, gritándole a su padre mientras 200 testigos observaban con fascinación horrorizada. «Nunca he visto algo como esto en una recepción de boda», susurró alguien en una mesa cercana, su conmoción evidente a pesar de los intentos de discreción. Mauricio agarró los hombros de su esposa, su rostro enrojecido de vergüenza y pánico. «Valeria, por favor, cálmate. Todos están mirando. Manejemos esto en silencio». «No me importa quién esté mirando», chilló Valeria, su voz elevándose a niveles operísticos. «Que todos sepan qué clase de padre egoísta y cruel abandona a su hija en el día de su boda. Que vean exactamente cómo es realmente Héctor». Me señaló con un dedo tembloroso, su vestido de novia crujiendo mientras se giraba para dirigirse a la sala, como un fiscal, entregando argumentos finales a un jurado de invitados incómodos. «Este hombre me crió durante 28 años solo para humillarme cuando más lo necesitaba. Prometió pagar por todo, luego cambió de opinión porque sus sentimientos fueron heridos. ¿Qué clase de padre le hace eso a su propia hija?». La sala permaneció congelada en un silencio incómodo. Invitados atrapados entre la simpatía por la angustia de la novia y el reconocimiento de que algo más complejo se estaba desarrollando que simple crueldad paternal. Me puse de pie lentamente, enderezándome la corbata con calma deliberada. Cuando hablé, mi voz llevó la autoridad medida de alguien que había hecho las paces con decisiones difíciles. «Ahora entiendes cómo se sienten las consecuencias reales, Valeria». Recogí mi chaqueta del respaldo de la silla, preparándome para la partida. «Me declaraste irrelevante. Simplemente estoy honrando tus deseos. No puedes hacerme esto». Su voz se rompió en la palabra final, la histeria reemplazando la ira mientras todo el peso de su situación se derrumbaba. «No tengo a dónde más ir, a nadie más a quien pedir». «Quizás tu verdadera familia te ayude», respondí en voz baja, dejando que la frase colgara en el aire como una nota musical no resuelta. Rogelio y Cecilia permanecieron conspicuamente sentados en su mesa, estudiando sus copas de champán con intensidad repentina, sin hacer ningún movimiento para intervenir o asistir en la crisis que habían ayudado a crear a través de su negativa anterior a brindar apoyo. Caminando hacia la salida, podía escuchar los sollozos de Valeria resonando en los candelabros de cristal, su boda perfecta disolviéndose en caos detrás de mí. 200 invitados permanecían congelados en sus asientos, presenciando la completa destrucción de la celebración que esperaban recordar con cariño. Las pesadas puertas del restaurante se cerraron detrás de mí, amortiguando el sonido de su continuo colapso. Caminé por el estacionamiento hacia mi auto, cada paso llevándome más lejos de 28 años de devoción unilateral, y más cerca de un futuro definido por el respeto propio en lugar de dar sin fin. Detrás de mí, la elegante fachada de la mansión del río contenía las ruinas de una celebración perfecta, donde una mujer estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias y las elecciones tienen costos que no pueden pagarse con lágrimas o acusaciones. Mi viejo auto arrancó con el estruendo confiable de 15 años de servicio fiel, un sonido que nunca había parecido más acogedor que en este momento de completa transformación. Salí del estacionamiento de la mansión lentamente,
viendo el lugar elegante encogerse en mi espejo retrovisor, hasta que desapareció por completo detrás de árboles suburbanos y luces de la calle. El camino a casa me llevó a través de vecindarios que había navegado miles de veces, pero esta noche se veían diferentes, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque el hombre detrás del volante ya no era la misma persona que había conducido esta ruta solo horas antes. La ciudad por la noche tenía una cualidad pacífica que contrastaba fuertemente con el caos que había dejado atrás. Los semáforos ciclaban a través de sus colores con precisión mecánica. Corredores nocturnos se movían a lo largo de las aceras con ritmo decidido. Gente normal viviendo vidas normales, sin la carga de hijos ingratos o relaciones tóxicas disfrazadas de obligaciones familiares. 28 años había pasado tratando de comprar su amor con sacrificios que ella había llegado a esperar como derechos. Cada turno extra trabajado para pagar sus sueños. Cada vacación que había saltado para financiar su educación. Cada comodidad que me había negado para asegurar que nunca le faltara nada importante. Esta noche había aprendido la diferencia entre amor y transacción, entre gratitud y expectativa, entre ser valorado y ser usado. Mi modesta casa esperaba con luces que había dejado encendidas. Una estructura simple de 2 habitaciones que había parecido casi desgastada comparada con los lugares donde Valeria entretenía a su nuevo círculo social. Pero entrando en mi camino de entrada, la vi diferente. No como una limitación de la clase trabajadora, sino como un santuario, libre de personas que medían el valor por etiquetas de precio y estatus social. Adentro, todo permanecía exactamente como lo había dejado esa tarde. Mi cómodo sillón de lectura, la televisión que me compré para el retiro, fotografías de momentos genuinamente felices esparcidas en mesas auxiliares y alféizares. La casa se sentía pacífica de una manera que no había apreciado antes del contraste de esta noche con la ansiedad costosa. La fotografía de Elena estaba en la repisa donde había residido durante 15 años. Su sonrisa capturada durante un viaje de campamento que habíamos tomado el verano antes de que Valeria comenzara la escuela. Se veía feliz en esa toma cándida, genuinamente contenta con placeres simples que no habían requerido vastas inversiones financieras o actuación social. Levanté el marco, estudiando su rostro con nueva comprensión. Sé que habrías manejado esto mejor, Elena. Habrías puesto límites hace años antes de que se pusiera tan mal. Pero hice lo que tenía que hacer esta noche. Ella eligió su camino. Acomodándome en mi sillón favorito, sentí la tensión de la noche drenarse de mis hombros, como agua de una bañera llena. Por primera vez en meses, no estaba preocupado por las expectativas o demandas de otra persona. Sin hija requiriendo rescate financiero, sin suegros demandando actuación social, sin obligaciones más allá de mi propia comodidad y bienestar. Mañana despertaría con $25,000 todavía en mi cuenta, dinero que podría comprar comodidad genuina en lugar de aprobación temporal de personas que nunca habían valorado al hombre que lo ganaba. Podría viajar si quisiera, mejorar mi hogar, perseguir pasatiempos que había abandonado durante décadas de crianza y trabajo para financiar los sueños de otras personas. 28 años pasé tratando de comprar su amor, le dije a la fotografía de Elena. Esta noche aprendí que no puedes comprar respeto. Algunas personas solo entienden consecuencias. La casa estaba tranquila excepto por los sonidos familiares del hogar, el suave zumbido del refrigerador, el tic-tac constante del reloj del abuelo, el zumbido distante del tráfico de la autopista. Estos eran los sonidos de la paz, de una vida libre de drama y demandas y decepción, disfrazadas de relaciones filiales. Pensé en Valeria, probablemente todavía en el restaurante, lidiando con las secuelas de sus elecciones. Parte de mí se preguntaba cómo resolvería la deuda del banquete, si Rogelio y Cecilia finalmente darían un paso adelante para ayudar a su verdadera hija, o si aprendería a navegar las consecuencias financieras sin un padre para rescatarla. Pero sobre todo sentí alivio, un alivio limpio y puro, al estar libre de relaciones construidas sobre lo que podía proveer, en lugar de quién era yo.
Esta noche había sido costosa en formas que no tenían nada que ver con el dinero. El costo de finalmente entender que permitir no es amar, que los límites no son crueldad, que el respeto propio a veces requiere elecciones difíciles. Coloqué la fotografía de Elena boca abajo en la mesa auxiliar. Un cierre simbólico de ese capítulo de mi vida, cuando me había definido a través de las necesidades y expectativas de otras personas. Mañana comenzaría diferente, enfocado en un hombre que se había ganado el derecho a vivir para sí mismo, después de décadas de vivir para otros. Levantándome de mi silla, miré hacia el dormitorio donde mi propia cama esperaba. No la habitación de invitados donde me había retirado durante años de caminar sobre cáscaras de huevo, alrededor de los estados de ánimo y demandas de mi hija, sino mi propio espacio donde podía descansar sin preocuparme por las crisis financieras o vergüenzas sociales de otra persona. La primera noche de mi nueva vida independiente se extendía por delante con promesa tranquila. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.